Está perfecto. Bueno, buenos días. Soy María Soledad Esganceta, oncóloga clínica del Hospital Oncológico María Curie. Eh, Hoy voy a hablar acerca de los tratamientos oncológicos en la actual pandemia por COVID-19. Hay distintos interrogantes que tenemos que plantearnos sobre los pacientes oncológicos y el COVID-19, como ser si los pacientes en tratamiento oncológico activo o con antecedentes de patología oncológica tienen mayor probabilidad de contraer COVID. Sabemos que los pacientes con enfermedad activa y una infección por coronavirus van a tener mayor probabilidad de presentar complicaciones serias y progresión infecciosa, sobre todo el subgrupo de pacientes oncohematológicos y los pacientes con cáncer de pulmón. Otro de los interrogantes es saber si los sobrevivientes oncológicos tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones serias. Lo que también sabemos es que pacientes oncológicos COVID positivo presentan mayor mortalidad postquirúrgica. Según una serie de datos europeos, la misma llega hasta un 25%, por lo cual actualmente hay recomendación para realizar el testeo prequirúrgico para COVID, teniendo en cuenta que hay un índice de falsos negativos que llega hasta un 20% y que según los últimos datos europeos, hasta un tercio de los pacientes que eran COVID positivos también eran asintomáticos, por lo cual habría que evaluar el riesgo-beneficio de retrasar una cirugía oncológica en este grupo de pacientes. En relación a la incidencia y riesgos de complicaciones por COVID-19, siempre hablando en pacientes oncológicos, hay distintos estudios. Uno es el estudio de Yu, que es realizado en Wuhan, en donde indican que hay mayor incidencia de esta infección en los pacientes oncológicos comparado con la población general. Asimismo, el subtipo tumoral más frecuentemente afectado suele ser en los pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas y en pacientes mayores de 60 años. Otro estudio, que es un estudio español retrospectivo, también avala una mayor incidencia en los pacientes oncológicos versus en la población general, con mayor mortalidad en este primer grupo. En relación a la prevalencia de cáncer en COVID-19, acá nombré dos metaanálisis. Uno es el de SAI, con 11 trabajos y más de 3.000 pacientes, en donde el total de pacientes que eran oncológicos fue aproximadamente del 2%. En otro metaanálisis, ya con mayor cantidad de pacientes, casi 77.000, se observaron que llegaba cerca del 1% del total de los COVID positivos era paciente oncológico. Lo que se ve es que otras comorbilidades, como los hipertensos o la patología cardiovascular, presenta mayor prevalencia que la patología oncológica. En relación a la edad y mortalidad del COVID-19 en pacientes oncológicos, acá tenemos tres estudios. Uno es el estudio de Tian, que es un estudio retrospectivo, también chino, en donde comparaba que los pacientes oncológicos tienen enfermedad severa en el 64% de los casos versus el 32% en los pacientes no oncológicos, con una mortalidad también mayor. Otro estudio que se realizó en Nueva York con 218 pacientes oncohematológicos determinó que la mortalidad en los pacientes con tumores sólidos era del 25%, en donde destacaba principalmente los pacientes con cáncer de pulmón. El metaanálisis que está más abajo, que parte a partir de 32 estudios con casi 50.000 pacientes, también indican que la necesidad de requerimientos de unidades de terapia intensiva es mayor en pacientes oncológicos versus pacientes no oncológicos, lo mismo la mortalidad. Si uno esto lo traduce en gráficos, vamos a ver, adelante. Bueno, no puede, así. Si uno lo traduce en las curvas, vamos a ver que si vemos la proporción de eventos severos en relación al coronavirus, vamos a ver que la curva inferior es en pacientes no oncológicos, con lo cual es menos frecuente, y dentro de los pacientes oncológicos es más común en aquellos con enfermedad metastásica, que es la curva verde, en relación a los no metastásicos, que es la curva naranja.
Y si uno puede desglosar los distintos tipos de complicaciones severas por COVID, como es la mortalidad, el requerimiento de terapia intensiva, manifestaciones severas críticas o la asistencia respiratoria mecánica, en función a los distintos subtipos tumorales, vamos a ver que es más frecuente la aparición de estas complicaciones en pacientes oncohematológicos, que son los gráficos violeta, y en segundo lugar en los pacientes con cáncer de pulmón. Este es un estudio multicéntrico, uno de los más grandes que se presentó en ASCO de este año, en donde tenía más de 200 pacientes y determinó que todos ellos, obviamente pacientes oncológicos, presentaban una mortalidad del 13%, siempre por supuesto coinfección por COVID-19, hasta el 12% requería asistencia ventilatoria mecánica, el 14% era ingresado en unidades de cuidados intensivos y el 44% presentaba requerimientos de oxígeno. Y cuando evaluaron los distintos parámetros que aumentaban la mortalidad de estos pacientes, observaban que a mayor edad era mayor riesgo de mortalidad, era más frecuente en sexo masculino, en pacientes tabaquistas, en pacientes con performance status 2 o mayor, es decir, con mayor deterioro físico, y en aquellos que presentaban enfermedad oncológica activa versus los pacientes que se encontraban en control. Cuando quisieron hacer en este estudio, comparar los distintos tipos de tratamientos oncológicos en relación a la mortalidad, que es el estudio de Lenard, lo que observaron era que la mortalidad por COVID-19 en pacientes oncológicos estaba principalmente asociada a la edad, al género y a la presencia de otras comorbilidades, pero en este estudio no se evidenció que un tipo de tratamiento, ya sea citostáticos, inmunoterapia o radioterapia, presente mayor riesgo de mortalidad versus otro. En este punto hay distintos estudios y muchos, aún todavía hay mucha contradicción. Por ejemplo, este estudio, que es el Teravolt, incluían todas pacientes con patologías en tórax, ya sea primarios en pulmón, primarios pleurales o con metástasis a nivel pulmonares y COVID positivo. Eran 200 pacientes, de los cuales el 74% estaba en tratamiento activo, el 9% requirió unidad de terapia intensiva y un 33% tuvo de mortalidad. En relación a la mortalidad, aclaraba que muchos pacientes no ingresaron a UTI ni recibieron asistencia respiratoria mecánica, el 85% de los casos por decisión médica y en un 4% por falta de disponibilidad. Y en este estudio, cuando evaluaron el riesgo de muerte, sí observaron que estaba en relación al tratamiento quimioterápico, a las comorbilidades que tenían los pacientes, tabaquistas y también en pacientes mayores de 65 años. Una característica es que aquellos pacientes que se encontraban en tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa presentaban menor riesgo de internación. Entonces, si uno tuviera que resumir cuáles son los pacientes que van a presentar mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, siempre pacientes oncológicos, serían aquellos de edad avanzada, mayores de 65 años, que presenten otras comorbilidades, que tengan un performance status mayor o igual a 2, que tengan enfermedad metastásica, principalmente metástasis a nivel pulmonar, primarios de origen pulmonar, y en relación a los estudios, en relación a los tratamientos, se necesitan más estudios para determinar si un tipo específico de tratamiento empeora el pronóstico por sobre otro. Todo esto hizo necesario que comiencen a aparecer distintas guías o distintas recomendaciones en lo que es el manejo oncológico durante la pandemia. Hay muchas publicadas, en donde todas ellas tienen distintos puntos en común, como ser estas medidas generales. En todas se aconseja minimizar el número de consultas presenciales, estimular en caso de ser posible las consultas telefónicas o virtuales, suspender aquellas visitas de seguimiento que no sean esenciales, por ejemplo, en pacientes sin enfermedad activa, adoptar sistemas de modelos estratificados por riesgo, que ahora me voy a referir más puntualmente, abastecer a los pacientes de una adecuada cantidad domiciliaria de medicación oral. Muchos pacientes vienen al hospital solamente para una receta, por ejemplo, para un analgésico, reducir las horas de espera en el servicio,
y tener ya establecido un protocolo para aislar a los pacientes sospechosos o pacientes con casos confirmados de COVID-19. Dentro de lo que es el tratamiento oncológico puntualmente, el tratamiento inmunosupresor, no hay una evidencia suficiente que avale cambiar o retrasar el tratamiento con quimioterapia o con cualquier otra terapia inmunosupresora. Es decir, uno no sabe de antemano esta relación entre el daño potencial de retrasar o interrumpir un tratamiento versus un beneficio potencial que podríamos darle a ese paciente para prevenir una complicación severa en caso que resulte que se infecte por COVID-19. Por lo tanto, siempre la indicación debe ser individual, considerando el tipo tumoral, que nos va a hablar acerca del riesgo de recurrencia oncológica que tenga ese paciente, el número de ciclos de quimioterapia o del tratamiento que esté realizando, cuántos hizo, cuántos son necesarios y cuántos son faltantes para completar un esquema. El objetivo del tratamiento no es lo mismo un tratamiento con intención curativa que un tratamiento con intención paliativa. La tolerancia que haya presentado a los esquemas previos y las comorbilidades previas del paciente. En situaciones especiales, por ejemplo, un paciente que se encuentra en remisión y que está recibiendo una terapia de mantenimiento, una opción en este momento, en este contexto de pandemia, puede ser suspender temporalmente el tratamiento. En algunos pacientes se puede pasar de quimioterapia endovenosa a quimioterapia por vía oral. Se puede indicar terapia hormonal, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, con el objetivo de disminuir las visitas a hospital de día. Otra estrategia es modificar los esquemas, de ser factibles, por ejemplo, de una administración semanal a una administración cada 2 o 3 semanas. También considerar el empleo de medicación de potencial administración domiciliaria. Hay medicación que se puede aplicar intramuscular o subcutánea, siempre y cuando se cuente con un personal entrenado. Tener en cuenta el uso de factores estimulantes de colonias granulocíticas en pacientes que tengan esquemas de quimioterapia con riesgo de neutropenia. También evaluar los tratamientos adyuvantes en donde el beneficio potencial que pueda recibir ese paciente es bajo, a expensas de una toxicidad elevada en este periodo de pandemia. Y por último, también recordar que los tratamientos con corticoides, que se utilizan muy frecuentemente en oncología, deben ser tomados como un factor de riesgo durante la pandemia por COVID. Todo eso hizo que podamos dividir las prácticas en distintos niveles de prioridad. ¿Sí? Esta es una publicación de JAMA en donde los divide en 4 niveles. En un extremo tenemos aquellas situaciones en donde no es urgente la atención o puede realizarse a distancia, por ejemplo, un paciente en control sin síntomas de recurrencia. Y en el otro extremo tenemos aquellos pacientes en donde tienen intención curativa o aquellos tratamientos que no pueden retrasarse por riesgo de vida, por ejemplo, una leucemia aguda. La mayoría de las guías se basa a partir de esta, que es una publicación canadiense, que en realidad en vez de 4 divide en 3 niveles, un nivel de prioridad alto en los tratamientos, medio, bajo. El nivel de prioridad alto, como dije previamente, son aquellos pacientes en donde requieren un inicio inmediato del tratamiento, en los cuales el retraso del mismo condicione la expectativa de vida del paciente o puedan generar secuelas importantes. Por ejemplo, son los pacientes con compresión medular, con un shock séptico, con una obstrucción intestinal maligna, con una hipercalcemia maligna, neutropenia febril. Después tenemos un nivel de prioridad intermedio en donde el paciente, si bien está estable, se considera que un retraso mayor de 6 a 8 semanas, ahí sí produciría un impacto en lo que es la sobrevida. Y por último, en los niveles de prioridad bajos son aquellos pacientes cuya condición oncológica es lo suficientemente estable como para no requerir una atención inmediata. Por ejemplo, controles en pacientes asintomáticos. Este tipo de niveles de prioridad uno los puede ver en distintas guías de tratamiento, se han aplicado, este es un ejemplo,
en lo que es el manejo del cáncer de mama. Acá nos habla en relación a estos pacientes, aquellos que tienen un nivel de prioridad alto van a ser, o prioridad A, los pacientes con emergencia oncológica, vuelvo a repetir, neutropenia febril, metástasis cerebrales, derrame pleural, hipercalcemia, en donde requieren un inicio inmediato del tratamiento. Ejemplos de niveles de prioridad B, pacientes con cáncer de mama inflamatorios o tumores triple negativos o tumores HER2 positivos. Lo mismo pacientes que ya hayan comenzado su neoadjuvancia o el tratamiento quimioterápico adyuvante. Lo mismo también pacientes que se encuentren en tratamiento endocrino. Uno puede ir modificando algunos esquemas, por ejemplo, en pacientes metastásicas HER2 positiva que se encuentren realizando una terapia de mantenimiento con anti-HER2 como trastuzumab y pertuzumab por más de 2 años y que tengan enfermedad controlada, incluso en este contexto uno puede suspender el tratamiento y controlarlos. Y por ejemplos de baja prioridad de acción pueden ser los pacientes que se encuentran recibiendo zoledrón y denosumab, excepto que la indicación sea por hipercalcemia, o aquellos pacientes que están con inhibidores de aromatasa, la solicitud de la densitometría ósea puede retrasarse. Guías después, este es otro ejemplo de qué esquemas podemos utilizar en este momento, pero todas ellas apuntan a lo mismo, reducir el número de visitas, los que son los controles. Otro ejemplo es en los pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento anti-HER2, el monitoreo cardíaco, si el paciente está estable, uno puede retrasarlo. Todas ellas dicen cuestiones similares. Por ejemplo, estas de las guías de ESMO, en el manejo del cáncer de pulmón, en los estadios 1 se puede diferir la cirugía en caso de lesiones menores a 2 centímetros, en los estadios 2 y 3 uno puede retrasar el inicio de la quimioterapia adyuvante entre 3 a 4 meses postquirúrgico. Considerar suspender adyuvancias en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades, por todo lo que dije previamente, que son grupos de mayor riesgo. En el caso de los pacientes que realizan quimioradioterapia, estadio 3, se puede retrasar el inicio del durvalumab hasta 6 semanas después de haber completado el tratamiento. Se aconseja la radioterapia hipofraccionada para disminuir el número de visitas o de salidas de los pacientes. También aconsejan que los esquemas de quimioterapias sean cada 3 semanas y no esquemas semanales. Y lo mismo en estadio 4, otro de los cambios que uno puede hacer en relación a los tratamientos es aumentar el intervalo de frecuencia de aplicación de la inmunoterapia. Incluso aquellos pacientes que ya hayan realizado 2 años y presenten enfermedad estable, también son candidatos a suspender el tratamiento. Estas son también algunas de las características. Este es el ejemplo del cáncer colorectal. Como vemos en la región inferior hay alternativas de tratamiento propuestos, ¿sí? También aconsejan capecitabina, que es vía oral en sustitución del 5-FU. A partir de distintos trials se puede hacer adyuvancia en 3 meses versus 6 meses en determinados grupos de pacientes. Y lo mismo en los pacientes con cáncer rectal que deban recibir radioterapia, se aconseja administrar el curso corto. Otra de las alternativas en el manejo del tratamiento es el ajuste de administración de drogas. Estos son 3 ejemplos en el caso de inmunoterapia, en donde, por ejemplo, el pembrolizumab, en vez de aplicarlo cada 3 semanas, se puede dar cada 6. Lo mismo cambiar la frecuencia de aplicación de la tesolizumab o del nivolumab. En vez de cada 15 días 240 miligramos, se puede pasar una aplicación mensual de 480. En relación a la inmunoterapia, acá puse solamente dos estudios. En el estudio de Rovilotti habla una mortalidad asociada en relación al tratamiento de un 9%, sobre todo en los pacientes que han recibido inmunoterapia en los últimos 90 días. Y en el otro estudio, con 69 pacientes con cáncer de pulmón, en donde el 60% recibía drogas anti-PD1, es inmunoterapia, tenía una mortalidad mayor, una mortalidad del 23%. Otra de las estrategias en el tratamiento oncológico es el uso de factor estimulante de colonias granulocíticas, que uno debería indicarlo no solo para aquellos pacientes con alto riesgo de neutropenia febril,
que son los esquemas en donde más del 20% pueden presentarlo, sino también extender su uso a aquellos que tengan un riesgo intermedio, entre un 10 a un 20%, y también enseñar a los pacientes para que pueda haber una autoaplicación del filgastrin o del pegfilgrastim. Por último, en los pacientes COVID positivos que se encuentran en tratamiento oncológico, el tiempo entre la resolución de la infección y el inicio o reinicio de la quimioterapia no está claro. Sin embargo, actualmente el tratamiento no debe retomarse hasta que los síntomas por COVID-19 se hayan resuelto por completo y la prueba viral sea negativa. Es decir, uno debería reevaluar el inicio en 2 a 4 semanas según la severidad del cuadro y el estado neto de inmunosupresión, siempre en un paciente asintomático y con PCR negativo. Se van a plantear distintas situaciones, por ejemplo, de suspender en un paciente que se encuentra asintomático y que tenga una enfermedad rápidamente progresiva. Se evaluará en casos puntuales y obviamente junto con infectología el riesgo-beneficio de continuar con un tratamiento. Pero en líneas generales el tratamiento debería suspenderse en el momento en que el paciente presenta el diagnóstico de COVID. Y a su vez hay distintas drogas que actualmente se están utilizando, que han cambiado también a lo largo de estos últimos meses, para COVID-19, con interacciones que pueden generar con las distintas drogas que usamos en oncología, principalmente la hidroxicloroquina, que si bien acá no es un uso importante, en otros países sí continúa realizándose, la citromicina y algunos antivirales. Acá muestro las principales interacciones, sobre todo con lapatinib, que es un inhibidor de HER2, y con los inhibidores del BRAF, como el bemurafenib y el dabrafenib. Y también hay interacciones con citostáticos, por ejemplo, la citromicina con la vinblastina, que va a incrementar la toxicidad, incrementa el riesgo de neutropenia, de mialgias y de constipación. La hidroxicloroquina potencia junto con distintas drogas en oncología como doxorubicina, taxano, trastuzumab, las toxicidades cardiológicas, y también es para destacar dentro de algunos antivirales como el ritonavir, el manejo con la enzalutamida, que disminuye la eficacia de los antivirales. Listo. No, tenemos esto. Bueno, muchas gracias, Soledad. A ver, esto cerramos. Muy bien. Bueno, como siempre, excelente. Tengo una preguntita que además me hizo la familia de una paciente en relación al tema de las transfusiones de plasma en pacientes oncológicos. Si se han hecho, cuándo se deben hacer. Acá, por lo menos acá en el hospital, no. Y de hecho ayer justo vi un webinar que también es aconsejable ver por la SADI. No, digamos, se puede, los pacientes oncológicos podrían recibir tranquilamente. De hecho, cuando vemos los pacientes que tenemos ahora internados COVID positivos, siempre se maneja esa posibilidad, teniendo en cuenta que todavía es algo experimental, que no es una terapia que haya sido estudiada de forma extendida, pero sí pueden llegar a recibir, sí. Y, digamos, está, digamos, más o menos planteado cuáles serían los criterios, o sea, para que un paciente oncológico recibiera una Los mismos que la población general, que de hecho también han ido cambiando lo que hablábamos antes. Por ahí lo que uno lee ahora no es lo mismo que hace un mes atrás, que han ido cambiando. Ahora se trata de no llegar a una gravedad extrema para utilizar el plasma, sino que digamos, se tiende a comenzar con esos tratamientos en pacientes más estables, pero son los mismos criterios en ese sentido. Está bien. Acá en el hospital, bueno, ya tenemos pacientes internados, COVID positivos, inclusive tengo entendido que han entrado asintomáticos, que se han entrado... Ahora se están hisopando por protocolo a todos los pacientes que se internan. Lo que uno divide es si tienen sospechosos, si uno los hisopa por casos sospechosos. De hecho se internan en un sector del hospital
el resto se los hisopa por protocolo y mientras uno no tenga el resultado del hisopado se mantienen aislados, pero en otro sector del hospital que sería para aquellos que no sean casos sospechosos, que tengan síntomas respiratorios. Asimismo han venido positivos en pacientes asintomáticos. O sea que, digamos, el criterio del hisopado a todo paciente que entre a internarse es absolutamente pertinente en este momento donde hay, como dijo anteriormente la gente de epidemiología, una diseminación comunitaria del virus y gran cantidad de, y población asintomática. Asintomática, sí. De hecho, hasta ahora la gran mayoría de los que tuvimos internados fueron asintomáticos. O sea, creo que recuerdo 3 pacientes que se hisopó y vinieron positivos por síntomas, pero la mayoría son detectados a partir del hisopado siendo asintomáticos. ¿Son pacientes que se venían a operar o son pacientes que se internaron por...? Se internaron por otras cuestiones. Algunos ya venían internados, pacientes crónicos o pacientes sociales, por lo que se ha contagiado recientemente, ¿sí? Y la mayoría también viene de afuera. O sea, digamos, tenemos pacientes, digamos, crónicos que están fuera de tratamiento. Exactamente. Que tienen una mayor, digamos, o sea, predisposición por todas sus características. Generalmente coincide con lo que dicen los trabajos, edad avanzada, hipertenso, o sea, tienen además de... Sí, varias comorbilidades, como yo digo, digamos, el paciente oncológico, además de tener cáncer, tiene diabetes, tal cual, o sea, viene el combo. El combo, sí. Exactamente. Sí. Bueno, está bien. ¿Alguna cosita que quisieras agregar? ¿Alguna pregunta de la gente que está escuchando? Bueno, igualmente después grabamos la clase y te la mandamos también a vos para que puedas difundirla entre la gente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.